nuevamente os doy la bienvenida a un nuevo podcast, una nueva entrevista con personas que siempre tienen algo interesante que contar, algo que aportar y con quienes podemos aprender a veces cosas que ya sabemos, otras veces cosas nuevas, pero desde luego todas las personas que estemos escuchando esta entrevista seguramente nos vamos a llevar alguna reflexión, algún aprendizaje o algo de interés para nuestras vidas. Así que quiero dar la bienvenida a Sara Vicent. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes Leticia, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien, bienvenida. Y quizás te puedas preguntar, ¿quién es Sara Vicent? Bueno, pues yo la voy a presentar, os voy a contar quién es ella, porque además la temática que vamos a tratar, hasta el momento yo no la he tratado en ninguna de las entrevistas, por eso me parece que es una novedad y algo de gran aprendizaje. Sara Vicent, ella es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Filología Catalana. Pero es que además ella también es experta en educación financiera, eh, principalmente dirigida a las familias. Actualmente es asesora en lingüística en la Universidad de la Politécnica de Valencia. Y hay algo que me contaba Sara, y era que se sentía muy identificada con mi trabajo y me contaba que, pues al igual que yo también he tenido que aprender, porque mis hijos me han ido poniendo delante algunos retos. Ella tiene dos hijos de 9 y 12 años y en algún momento se preguntó cómo enseñarles a gestionar su dinero de manera más autónoma y más responsable. Y todas, creo, todas las madres, padres seguramente, la maternidad, paternidad nos ha despertado en algún momento algunas preguntas, algunas cuestiones y siempre podemos buscar recursos de forma autodidacta, leer a otras personas, reflexionar y demás, pero también podemos buscar recursos dentro de nosotras y ver qué es lo que tenemos y es lo que Sara hizo. Ella pues se preguntó, bueno, con lo que yo sé, con lo que yo he estudiado, con respecto a la neurociencia, a la pedagogía, cómo puedo aprovechar mis recursos, lo que yo ya sé y cómo puedo pues, crear, ¿no? Un método o algo aplicable a lo que mis hijos pueden necesitar y lo que quizás otros niños y niñas también puedan necesitar. Y ahí es donde empiezas con un proyecto educativo de neurociencia dirigido un poco a las familias sobre también educación financiera y nace tu libro Con el dinero no se juega, que desde luego lo vais a poder encontrar en Amazon y en cualquier librería, tanto en papel como en digital. Yo creo que esto es una breve presentación que de alguna manera describe tus comienzos, ¿no? tu proceso y el punto en el que te encuentras. ¿Es así, Sara? Sí, efectivamente, como tú lo has dicho, Leticia, yo creo que la maternidad o la paternidad nos pone muchos retos por delante y muchas veces al intentar resolverlos es cuando encontramos cosas nuevas o encontramos cosas que funcionan para nuestra familia. Efectivamente, yo me encontré con uno de tantos retos, fue la educación financiera de mis hijos, porque hace unos cuantos años mi hijo mayor, que ya tiene 12 años, pues quería hacerse una colección de cromos de fútbol y todos los días me pedía que le comprara un sobre de cromos. Íbamos y lo comprábamos. Pero llegó un momento en que mi hijo pedía y pedía y pedía y nunca había bastante. Y cuando empecé a decirle que no, mira, hoy no, hoy vamos a esperar, vamos a comprarlo mañana. Pues ahí empezaban a surgir los conflictos porque mi hijo no quería esperar, lo quería tener en ese momento. Entonces yo me di cuenta de que quien estaba regulando sus deseos era yo desde fuera, no se estaba regulando él. Y vi que podía, aquí tenía mucho margen de mejora para enseñarle a que tenía que ser él quien se encargara de gestionar su dinero, porque la realidad es que como padres y como madres nos preocupamos por muchos aspectos de la crianza, ¿no? Pues por la alimentación, por el sueño, por el descanso, por el uso de las pantallas, por el uso del móvil. Pero este aspecto lo olvidamos con mucha facilidad, pese a que todos los días tomamos decisiones con nuestro dinero y lo vamos a tener que seguir haciendo todos los días. Y a nuestros hijos les pasa lo mismo en un futuro cada vez más próximo, van a tener que gestionar su dinero. Entonces vi que esto había que enfocarlo de otra manera y había que buscar alguna solución. Y, y como yo he sido docente en algunos momentos de mi trayectoria y tenía muy presente ciertas herramientas pedagógicas como el contrato educativo o como el aprendizaje colaborativo, y como había leído mucho en todos mis años de maternidad, me interesa mucho la neurociencia y me interesa mucho cómo evoluciona el cerebro del niño y cómo tenemos que, como padres y madres o como educadores, tenemos que adaptarnos a cuál es su situación concreta, su nivel de madurez, y no podemos pedir cosas para las cuales no están preparados.
para las que están preparados sí, pero a veces se nos olvida este proceso de crecimiento. Entonces uní todo esto y lo apliqué a este problema que tenía, continué leyendo, continué formándome y apliqué estos conocimientos y vi que me funcionaba muy bien este método que fui desarrollando. Acompañé a otras familias también en el taller de educación financiera esencial y vi que esto era algo muy potente y algo que creo que hacía falta y me decidí a escribir el libro porque es el libro que yo hubiera querido encontrar en ese momento que me encontré con ese reto y que no encontré, porque sí que cuando empecé a leer más sobre este tema en concreto, educación financiera para niños, lo poco que había estaba muy disperso en muchas fuentes y no te daban un paso a paso, no te daban un camino, te daban tips y trucos sueltos, pero eso no era un proceso educativo como a mí me gustaba que fuera para mis hijos. Así que me decidí a aplicar todo esto y al final ha salido este libro. De lo que has dicho, me quedo con esa idea del comienzo, que es, yo estaba regulando a mi hijo y mi objetivo era que él aprendiese a regularse, ¿no? Al hilo de esto, el otro día un papá me contaba que sus hijos pensaban que él no tenía dinero, porque siempre que le pedían algo, él decía, no tengo dinero, no tengo dinero, ¿no? Entonces se veía que la forma que encontraba el papá para negarles algo era simplemente decirles, no tengo dinero. Pero esa es otra forma de, bueno, de regular desde fuera y en este caso además con una mentira. Nosotros lo que queremos es que ellos nos cuenten lo que desean, lo que quieren y ir educando poco a poco ese autocontrol, esa autorregulación. Es así, ¿verdad, Sara? Efectivamente, yo creo que si le decimos que no, somos nosotros los que estamos diciendo que sí o que no, estamos regulando a nosotros desde fuera. Y lo que yo pienso que debemos hacer como padres, como madres o como educadores es dejarles que tomen sus propias decisiones dentro de unos límites y de unas normas que nosotros como familias pondremos de acuerdo con nuestros valores, con nuestra mentalidad, etcétera, pero dejarles que ellos tomen sus propias decisiones y que de alguna manera ensayen lo que más tarde como adultos, y no tan tarde, porque los niños crecen muy rápido y cuando son adolescentes ya quieren gestionar su dinero rápidamente, pero claro, si no han practicado esa toma de decisiones, si no saben unas normas básicas o unas ideas básicas de mentalidad, cómo hay que ahorrar, cómo hay que gestionar de manera consciente, pues claro, es como lanzarles... Richard Thaler, que es el Premio Nobel de Economía de 2017, decía que las personas, cuando pedimos un crédito o cuando compramos una casa, siempre estamos tomando decisiones financieras que son muy complejas y que son muy difíciles. Y que pedirle a una persona que no tiene formación financiera que tome estas decisiones es como pedirle a un alumno de autoescuela que participe en la carrera de Indianapolis 500, que es una carrera muy dura y para la que se requiere que seas un conductor experto. Entonces, nos puede pasar lo mismo que decía Richard Thaler, ¿no? Que les exijamos a nuestros hijos a partir de la adolescencia, por ejemplo, que gestionen su dinero, pero son alumnos de autoescuela, no les podemos pedir que vayan a la carrera de Indianápolis. Por ese motivo, creo que es mejor ir acompañándoles poco a poco y permitiéndoles que ensayen, que tomen decisiones con su dinero, que practiquen también la tolerancia a la frustración, porque su dinero no siempre les llegará para comprar lo que quieren, que demoren esa recompensa, ¿no? A través del ahorro o a través de otros métodos. Y además, si te fijas, todas estas habilidades, estas funciones ejecutivas que se ponen en marcha cuando les educamos financieramente de una manera, con un paso a paso y con un método concreto, todas estas funciones ejecutivas luego las van a aplicar a otros aspectos de su vida porque en última instancia estamos trabajando con su cerebro, es decir, no estamos trabajando con la economía, estamos trabajando con el cerebro y con la maduración de su hijo. Por lo tanto, creo que es una visión muy holística y que nos va a ayudar también como padres a que, por ejemplo, situación típica, que llega la hora de la ducha y nuestro hijo no quiere ir a la ducha, ¿no? Porque a lo mejor está jugando y no quiere. Pues haber practicado toda esta tolerancia a la frustración, toda esta demora de la recompensa, va a hacer que ese momento de la ducha no se resuelva milagrosamente, seguramente, pero si somos constantes sí que va a hacer que sea más fácil y que el niño haya practicado todas estas habilidades que luego aplica a otros aspectos de su vida. Sí, esto me recuerda al test de la golosina. Efectivamente, sí. El test donde los niños tienen que decidir si esperan 20 minutos a que les den una segunda golosina, un segundo marshmallow, o se quedan solo con uno porque no tienen esa capacidad de autorregularse, ¿no? Y ese aprendizaje luego lo pueden aplicar a muchas situaciones de la vida.
Sara, vamos a entrar un poco en el tema que nos ocupa. Yo conozco, bueno, diferentes padres y madres, formas de hacerlo, que algunos directamente deciden asignar una paga semanal o una paga mensual, dependiendo un poquito de cómo, cómo son los hijos, porque hay quien dice, si le doy el dinero, se lo queman 2 días, hay quien dice, bueno, yo sé que se lo puedo administrar y entonces confío. Y hay gente que directamente no da paga, pero si su hijo necesita algo, pues le da una cantidad u otra, ¿no? Por empezar un poco con esta situación, ¿no? Eh, ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería más recomendable? ¿Dar una paga semanal, mensual? Hablamos ya de adolescencia, luego hablaremos de empezar de cero, ¿no? Pero voy a ir directamente pensando en la adolescencia. Paga semanal, paga mensual, dar algo de dinero cuando la actividad tiene ciertos gastos, se tienen que ganar ese dinero. Hay quien considera que tiene que hacer tareas en casa si hay una empresa familiar, alguna tarea en la empresa familiar para ganarse ese dinero. Bueno, te lo dejo abierto. Sí, pues aquí en este tema de la paga hay muchas controversias, muchas opiniones y es un tema, creo que es muy importante. Yo la paga la considero un instrumento de educación financiera, una herramienta, pero no solo la paga, hay otras muchas herramientas. Mira, respecto a lo que hablábamos de los adolescentes, tenemos nuestro punto de vista como padres, pero si les escuchamos a ellos y les preguntamos qué les parece todo esto, la FUNCAS hizo un estudio con familias, con hijos en primaria y secundaria hasta la universidad. Una parte hablaba con las familias, pero otra parte era grupos de discusión con los propios hijos, hijos que estaban en la ESO, en bachillerato, en FP, hasta la universidad. Y les preguntaba, les hacía varias preguntas. Una de las preguntas era, ¿qué te parece a ti esto de la paga? Y algunas de las respuestas eran, había un chico que decía, yo estoy a favor de la paga porque con mi dinero yo soy más responsable y si les tuviera que pedir el dinero a mis padres sería más caprichoso. Y otro chico decía, yo creo que estoy a favor de la paga porque me enseña a gestionar mi dinero y a cómo será mi futuro sueldo y es como una manera de practicar sin riesgo, decía él. Ah, muy bien. Y yo creo que están en lo cierto. Muchas veces si les escuchamos obtenemos respuestas que nosotros como padres tampoco lo sabemos todo, ¿no? Entonces escuchar yo creo que está muy bien. Y efectivamente es que es eso. Cuando ellos tienen que ser responsables de su dinero, se lo piensan 2 veces, porque con el dinero de otro es muy fácil, no Claro. hay ninguna consecuencia. Entonces es muy fácil. La paga como instrumento de educación financiera, estoy a favor de ella. Y de comunicarle a nuestro hijo por qué le estamos dando ese dinero. Es decir, porque es una manera de educarle financieramente. Respecto al hecho de dar la paga a cambio de un trabajo o a cambio de hacer sus tareas de casa, yo opino que sus tareas de casa no, sus tareas de casa son su responsabilidad y es una cosa en la que todos los miembros de la familia participamos, por lo tanto no, porque el objetivo de la paga es la educación financiera. Yo lo veo así. Trabajar a lo mejor una empresa familiar y trabajar, bueno, eso ya depende de la edad del niño y si ha habido previamente ese proceso educativo y siempre enfocarlo de esa manera, como proceso educativo. Respecto a la frecuencia que me preguntabas, ¿semanal o mensual? Depende de la edad del niño, depende de su evolución. Los más pequeñitos yo recomiendo que sea semanal porque un mes para un niño de 6 años, de 7 hasta 12, es mucho tiempo para ellos. No saben hacerse bien una idea de cómo gestionarlo. En cambio, a partir de la adolescencia, pues es posible que mensual les funcione bien y está bien también así. Yo creo que simplemente es ver cómo es nuestro hijo y de qué manera. Pero los pequeños, desde luego hasta los 12 años, paga semanal, diría yo. Sí, coincido contigo 100%. Así Mm. que fantástico. Me contabas que con tu libro, con El dinero no se juega, los hijos van a poder adquirir buenos hábitos financieros y de mentalidad y aprenderán Mm. conceptos y herramientas esenciales que les van a permitir a gestionar un poquito su dinero con esa responsabilidad y esa inteligencia, ¿no? que queremos que tengan a la hora de tomar decisiones, ¿no? Esa Ujú. es un poco la propuesta. Pero si yo te pregunto con respecto a pues motivos por los que pues debemos de apostar por la educación financiera, ¿no? Que yo te diría que a mí me gustaría que en las escuelas hubiera algunas asignaturas, como por ejemplo aprender a cocinar, lo veo esencial para la vida, aprender a coser un botón
que será algo insignificante, pero también lo veo esencial en la vida, porque cuando tú eres capaz de hacer algo muy pequeño por ti mismo, la capacidad de atreverte con cualquier cosa más grande la tienes, ¿no? Y educación financiera también considero que sería algo que habría que ir sumando, ¿no? Es decir, no estoy queriendo poner un currículum alternativo, pero sí que pienso que son aspectos de la vida muy interesantes que se podrían aprender de alguna manera también en la escuela, porque no es lo mismo aprender en casa que aprender con tu grupo de iguales, ¿no? A través de pues, actividades y personas expertas en la temática, ¿no? Sí, efectivamente. Es que el dinero nos va a acompañar a lo largo de la vida y de la misma, yo creo que saber gestionar nuestro dinero forma parte de saber cuidarnos como personas, igual que lo que tú has dicho de aprender a coser un botón o aprender a cocinar, porque es algo que necesitamos para ser autónomos y para poder tomar nuestras propias decisiones también. Con la educación financiera pasa esto. Además, si la enfocamos desde este punto de vista educativo, nos permite que nuestros hijos, al tomar sus propias decisiones, su autoestima mejore también, porque y vean también las consecuencias de esas decisiones. El colegio y la escuela sería un buen lugar para hacerlo o para tratar temas más específicos, como por ejemplo practicar también a través del juego, por ejemplo jugar a ir a comprar, conocer las monedas, que esto es una cosa que creo que se está perdiendo bastante, porque hasta nosotros los adultos pagar en efectivo cada vez lo hacemos menos y cada vez utilizamos más la tarjeta de crédito, y eso tiene consecuencias también, porque no vemos cuánto dinero nos estamos gastando, ¿no? Entonces, para nuestros hijos, esos aprendizajes de la vida que van a tener que luego utilizar necesariamente día a día, aunque no se den cuenta, pues yo creo que son fundamentales también. Uh-huh. Hay algunas conversaciones que se pueden tener con nuestros hijos, como por ejemplo, ser conscientes de que cuando uno tiene hambre es el peor momento para ir a comprar. Y que Efectivamente. cuando uno tiene ansiedad, a lo mejor es mejor que no tenga la tarjeta de crédito cerca, porque claro, cuando tú tienes ansiedad necesitas tener la energía suficiente como para buscar ese bienestar, esa calma, y si no la tienes, pues a veces tiras, ¿no? De consumo, y entonces pues hay que marcarse algunos límites, ¿no? Entonces hay conversaciones que se pueden tener con nuestros hijos en el día a día para aprender a tomar mejores decisiones, o por lo menos ser consciente que a veces hay un estado emocional que me lleva a no ser responsable y a perjudicarme a mí misma, ¿no? Entonces, entendiendo que la educación financiera es algo muy interesante, porque en la vida nos va a tocar emprender, pero emprender desde pues, un emprendimiento personal, un proyecto personal, ser parte del proyecto de otra persona con el que en un momento dado me ilusiono, participar en una asociación, en una comunidad, en lo que sea. Entonces, todo es emprendimiento. Y para que los proyectos se mantengan en el tiempo, hay que pensar también la parte económica, financiera, hacer que las cosas sean, ¿no? Que se puedan sostener y mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, entendiendo que la educación financiera podría ser una asignatura que vamos a incorporar en el currículum para sumar a todo lo que ya se hace, ¿qué contenido tendría esta asignatura? Esta asignatura depende también en qué etapa educativa, porque no es lo mismo que la hagamos en primaria que ya más en la parte de la ESO, que sí que podemos enfocarlo como tú lo estás diciendo, ¿no? Y de hecho hay algunas optativas en la ESO, que Mm. son justamente esto, emprendimiento, en la cual dentro de esto de emprendimiento se pueden trabajar habilidades que se necesitan, y también el aspecto económico, ¿no? Y las bases de cómo has de hacerlo. Si fuera más en la parte de la parte de la educación primaria, yo lo enfocaría más a aprendizajes que van a necesitar para su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, aspectos muy importantes: diferenciar entre necesidad y deseo, y aprender a poner distancia entre el momento en el que a mí me surge si he identificado que es un deseo, el momento en que a mí me surge ese deseo y el momento en el que se va a producir la compra, para evitar justamente las compras por impulso, o lo que tú comentabas a veces, ¿no? Que tienes ansiedad o no te encuentras bien o has tenido un mal día, y en la solución, o tú piensas que es la solución comprar alguna cosa, ¿no? Entonces, enseñarles a nuestros hijos esta diferencia en la escuela también, por ejemplo, es muy importante. Hay una herramienta
que podemos utilizar o que se podría incluir dentro de este currículum, que es la de la lista de deseos, ¿no? Apuntar qué es lo que yo quiero, en qué fecha lo he visto, qué es lo que quiero, cuánto vale, dónde lo he visto y ya está apuntado. Mi deseo está en esta lista y ahora vamos a esperar. Vamos a esperar como mínimo una semana y durante esa semana tú puedes ir pensando si realmente es una necesidad, si es un deseo, si realmente lo quieres o si ha pasado el tiempo y a lo mejor, pues, bueno, has reflexionado y tampoco no te pasará nada si no te lo compras. O puede ser que sí, puede ser que haya pasado el tiempo y digas, sí, lo quiero. Vale, pues entonces en ese momento podemos tomar la decisión de compra, pero ya hemos enseñado a que tiene que haber una distancia, porque poner esa distancia, que no solo es temporal, también una distancia física y una distancia emocional, hace que los niños desarrollen todas estas funciones ejecutivas que estábamos hablando, ¿no? De tolerancia a la frustración, de demorar la recompensa. Por ejemplo, eso yo creo que sería muy interesante trabajarlo dentro del currículum. O trabajar dentro del currículum también ciertas ideas muy básicas de mentalidad, pero que son muy potentes y muy interesantes, como por ejemplo que el ahorro no es lo que sobra a final de mes. El ahorro tiene que permitirte alcanzar tus objetivos, cualquiera que sea tu objetivo. Enseñar a poner objetivos también es muy importante. Entonces, por ejemplo, un hábito financiero fundamental es que cuando recibas tus ingresos, automáticamente una parte de esos ingresos se tienen que apartar y funcionan, son para ahorrar. Empezamos por el colchón de financiero o el colchón de emergencia y luego podemos tener otros objetivos de ahorro. Pues esa idea, por ejemplo, es muy importante enseñársela a los niños también o enseñarles también que el dinero sirve también para disfrutar y para vivir mejor si lo gestionamos de manera responsable, porque a veces también nos encontramos con adultos que tienen una mentalidad a lo mejor más bien podríamos llamar de escasez, ¿no? De que no quieren gastar, pero el dinero también sirve para vivir mejor. Entonces, poner en el currículum de primaria, poner unas bases de mentalidad y de gestión básica del dinero, yo creo que estaría muy bien. Enseñarles a utilizar también las monedas y los billetes, enseñarles a ir a comprar, a preparar el dinero, cuánto dinero se necesita, cuánto dinero me tienen que devolver, está bien. Todo esto que luego van a tener que aplicar hasta los 12 años, lo pueden aplicar perfectamente. Si son más pequeños, vamos a estar nosotros detrás, vamos a supervisar, ¿no? Pero dejarles que vayan haciendo lo que cuando sean adultos harán también. Aplicar aprendizajes para aplicarlos en su vida cotidiana. Que bueno, esto me recuerda a personas que en un momento dado han decidido dejar de fumar y han dicho, bueno, yo todo lo que antes me gastaba en un vicio lo voy a meter en una hucha y de aquí a un año, bueno, pues ya me compraré algo con eso, ¿no? Y entonces, efectivamente, al cabo de un año ven todo el dinero que han podido ahorrar y que además a favor de su salud, porque ha sido a costa de dejar de fumar, ¿no? Entonces, cuando tú a veces te quitas algo, pero en lugar de, como me quito esto, me gasto esto, lo que dices es, me quito esto y lo ahorro, claro, te das cuenta todo ese ahorro y la responsabilidad que es, porque puedes decidir o gastártelo o ahorrarlo para cuando pueda haber un imprevisto, ¿no? Que esto es otra cuestión muy importante, ¿no? Es, ¿me lo gasto porque lo tengo o porque lo tengo decido no gastármelo porque también estoy abierta a las vacas flacas, ¿no? A los imprevistos, ¿no? Esa mentalidad de el por si acaso, que también tiene una parte de responsabilidad, disfrutar con lo que tengo, gastármelo con alegría y disfrutar de este momento, pero también con esa conciencia de que corresponde también pensar en los imprevistos, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente creo que has dado en el clavo de dos conceptos muy importantes que yo trato en mi libro también y que creo que son dos de los conceptos básicos que debemos enseñar a nuestros hijos de 6 a 12 años, que es gestionar nuestro dinero de manera consciente. Es decir, saber cuál es nuestra situación financiera y decidir nosotros sobre nuestro dinero. Es decir, y esto seguro que muchos padres y madres lo han oído o se sienten identificados. Hay personas que dicen, es que yo no sé qué pasa con mi sueldo porque igual que entra, sale y no saben qué ha pasado por el medio, en qué se lo han gastado. Entonces, no están tomando unas decisiones conscientes y no están siendo ellos los dueños de esas decisiones y de a dónde va ese dinero. Entonces, enseñarles a nuestros hijos que ellos
son capaces y tienen que saber dónde va su dinero y tomar esas decisiones es muy importante, porque justamente esto se relaciona con lo que habíamos dicho del ejemplo que tú habías puesto, ¿no? Yo dejo de fumar, me lo meto en una hucha y yo decido, es que ese dinero no es necesariamente un dinero para gastar. ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Pues eso lo reflexiono y lo decido yo, porque efectivamente tener también ese colchón financiero del que hemos hablado es un buen hábito financiero y yo creo que es un no negociable. Hay que tenerlo porque en la vida nos surgen imprevistos sin buscarlos. Así que tener ese dinero que nos permita que nos saque de una situación delicada y que no nos encontremos en una situación que quizá no nos gustaría, eso es fundamental también, porque eso también nos libera de otros problemas, pues de estrés, de ansiedad, de incluso problemas de relaciones, conflictos, etcétera. Por lo tanto, ese buen hábito financiero, esos dos buenos hábitos financieros, ¿no? Colchón de emergencia, gestión consciente del dinero, son muy importantes, no solo tenerlos los adultos, sino transmitírselos a nuestros hijos y que los vayan aprendiendo poco a poco. Me encanta todo lo que estamos hablando. Yo te voy a exponer una situación y así tú me das un poquito tu opinión, tu punto de vista. Es algo que yo hago con mis hijos, pero lo hago pues porque nos resulta muy cómodo y nos entendemos de esta manera. Y como algo funciona, cuando algo funciona, pues lo mantienes, ¿no? Pues si llega alguna celebración y quieres dar una paga extra, pues porque hay un cumpleaños o son navidades y quieres dar una paga extra, ¿no? Pues muchas veces esa paga extra no es física, sino que anotamos que tú tienes, imagínate, 50 euros de presupuesto. Y ese presupuesto tú te lo puedes gastar pues a lo largo del año cuando tú quieras y además no caduca. Es decir, si a lo largo del año no encuentras nada que realmente te guste tanto como para querer invertir ese dinero, pues bueno, pues lo vas acumulando, ¿no? Bien. Entonces, pues de repente, pues puede ser, han pasado 6 meses y hay algo que te interesa. Bueno, pues lo estudiamos, lo valoramos, ¿no? Pues qué es lo que quieres, esto, qué opciones tenemos, qué presupuestos, bueno, qué precios hay, porque a lo mejor podemos ver diferentes marcas, diferentes tipos, se Mm. valora, se estudia y luego se toma una decisión. Bueno, pues de tu presupuesto se reduce tanto o si es más, lo pones tú, ¿sí? Entonces, vamos haciendo este análisis de tal manera que yo me he dado cuenta, y pues te lo comento a ver si tú me das algún feedback, la impulsividad se reduce, porque no es lo quiero ya, sino que tengo claro lo que quiero, pero no tiene que ser lo primero que he visto, sino que a partir de aquí voy haciendo una investigación, un estudio, ¿no? Y pues imagínate que es un móvil, ¿no? Pues vamos a ver qué móvil, qué marca, dónde lo compro, qué opciones tengo, de dónde lo traigo. Y al hacer este análisis compartido, no compres lo primero que ves, porque luego te Efectivamente. arrepientes, Sí, ¿no? sí, sí, sí. No sé qué edades tienen tus hijos, pero Sí. tengan las edades que tengan, Adolescentes, adolescentes. adolescentes. Y aunque sean más pequeños también, fíjate que todo este proceso que tú me estás comentando, en realidad lo que estás haciendo es poner esa distancia entre el momento en el que surge el deseo y el momento en el que se produce la compra. Y estás poniendo en juego o estás poniendo a funcionar habilidades ejecutivas que son muy importantes, no solo para ser un consumidor responsable y para consumir o para tomar la decisión de compra que más te convenga a ti, sino que también son habilidades que puedes aplicarlas a cualquier otro aspecto de tu vida, porque estamos hablando de un análisis, de comparación, de priorización, también al estudiar varias opciones, priorizas cuál es la que te conviene más por las características que tenga o por todo derivado de ese análisis que has llevado a cabo y finalmente tomas una decisión, pero has tomado una decisión pensando en ti, pensando también en qué es lo que más te conviene, qué características tiene ese producto o servicio. Y de esta manera les estamos enseñando también una manera de proceder, unos hábitos a la hora de enfrentarnos a una compra, que tener dinero no significa obligatoriamente gastarlo ya, sino que ese proceso de análisis es muy importante para luego que ese dinero vaya a favor nuestro y esté alineado con nuestros valores, con lo que nosotros queremos. Por lo tanto, creo que es un proceso muy, muy acertado y además, si ellos tienen su dinero físicamente, lo tocan ellos,
les estamos poniendo un listón más porque les estamos diciendo, toma el dinero, gestiónalo tú. Si quieres te lo puedes gastar porque es tuyo y eres tú el que lo gestionas. Entonces ahí hay un paso más en ese autocontrol de tenerlo y no gastarlo o saber qué hay que esperar. Y si lo hacemos con los adolescentes, ya lo tienen esto más claro, ¿no? Pero si lo hacemos con los niños pequeños que a lo mejor aún están aprendiendo el valor de las monedas o los billetes, pues les permitimos también que se familiaricen con estas monedas y billetes, que los cuentan, a ver cuánto dinero tengo, pues aprendan a contar si son más pequeñitos, practican las sumas y las restas y, al llevar también ese control de ingresos y gastos, y aplican lo que están aprendiendo en el colegio, lo aplican a la vida cotidiana, de manera que esos aprendizajes que se producen y que se aplican quedan mejor fijados en el cerebro y luego pueden reutilizarse con más frecuencia. Y estamos también pasándolo por el tamiz de sus emociones. Y cuando un aprendizaje tiene una implicación emocional, queda mucho mejor fijado y sirve mucho más que si es un aprendizaje de lo que te han contado, de lo que has oído, de lo que has memorizado, etcétera. Por lo tanto, permitirles, yo siempre pienso que tenemos que darles a ellos toda la responsabilidad que puedan ellos asumir por su nivel de maduración y por su edad y por el carácter de cada niño también, ¿verdad? Porque los que tenemos más de un hijo ya vemos cuáles son las diferencias de caracteres, pero siempre todo lo que podamos dejarles a ellos que lo gestionen, que se encarguen dentro de los límites que les hayamos puesto, yo creo que eso les ayuda a crecer y les da más autoestima y les prepara mejor para la vida. Y además que esto también genera conversaciones, ¿no? De que Efectivamente, sí, he sí. pensado esto, deseo esto, pero tengo esta opción, esta otra, voy a esperar. Porque muchas veces cuando esperas, lo vemos que también es una estrategia de marketing, ¿no? Si tú quieres algo y lo pones en el carrito de compra, pero no lo compras de inmediato, pues de repente a las horas te viene una oferta, ¿no? Entonces dices, bueno, pues fíjate, por esperar, me han hecho una oferta mejor. Bueno, lo voy a pensar. A lo Mm, mejor todavía no, pero mira, he conseguido un mejor precio. Y eso genera mm, mucha dopamina, ¿no? El decir, sí. mira, he conseguido un mejor precio por haber sabido esperar, ¿no? La espera tiene también una recompensa, ¿no? Sí, efectivamente, porque muchas veces esa espera te lleva a algo mejor, porque es algo que está más pensado o porque es algo, por ejemplo, aplicado al ahorro, ¿no? Si te dan la paga y te la gastas inmediatamente, bueno, es tu decisión, pero la consecuencia es que ya no tienes ese dinero que si hubieras esperado 3 semanas, a lo mejor te puedes, en vez de comprarte la bola del restaurante de 1 euro que luego está por ahí y ya no le haces caso, pues a lo mejor si te hubieras esperado un mes, te hubieras podido comprar pues unos colores que te hacen mucha ilusión o un Lego tanto te gusta para montarlo y ves que tienes esa recompensa. Lo que pasa que es tiempo, ¿no? Tienes que esperar, pero eso también se aprende y está muy bien que los niños experimenten las consecuencias de gastarse el dinero inmediatamente o esperar y poder comprar algo mejor, que les hace más ilusión, que era su objetivo, etcétera. Claro, esperar y tener ese autocontrol, que realmente la libertad es poder decidir hacer algo cuando tengo las dos opciones. Es decir, tengo un dinero, ¿me lo puedo gastar o no gastar? Soy libre cuando tengo las dos opciones y elijo una de ellas, ¿no? Entonces ahí es cuando soy libre de la impulsividad, de emociones eh, placenteras que me llevan a lo mejor a querer saciar de forma inmediata, ¿no? Un deseo. Entonces realmente la Sí, libertad es decir lo que conviene. efectivamente. Y yo creo que eso también, los padres muchas veces tenemos la tentación, ¿no? Bueno, si les damos la paga, luego a lo mejor intentar reconducirles hacia el gasto que tienen que hacer los hijos, ¿no? Y decirles, pues, oye, no te compras eso que es una tontería, pero en realidad debemos permitirles que sean ellos libres, como tú decías, y que tomen sus decisiones y que ellos mismos experimenten qué pasa cuando tomo esta decisión o cuando tomo esta otra, porque realmente al practicar y al experimentar todo esto es cuando realmente se produce su aprendizaje y ellos también tienen que conocerse. Yo creo que si somos constantes y permitimos que nuestros hijos, al darles la paga, gestionen su dinero, aunque se la gasten, si luego también les acompañamos en la reflexión, es decir, has querido gastártelo en esto dentro de los límites que hemos puesto, porque también como padres a veces tenemos la preocupación, ¿no? De, entonces yo le doy ese dinero y se lo puede gastar en lo que quiera, si a mí no me parece bien,
bueno, pues ahí también podemos nosotros también modular esto, ¿no? Podemos poner unos límites. Yo en mi libro propongo la herramienta de las reglas de compra, ¿no? Que son unas normas que ponemos nosotros como padres, que las transmitimos a nuestros hijos, las comunicamos y les decimos, bueno, estas son las reglas, este es el marco, ¿no? Los valores también de nuestra familia. Entonces tú te puedes comprar todos los productos o servicios que entren dentro de estos marcos. Y eso ayuda también al niño a reflexionar si lo que él quiere casa o no con estas reglas de compra. Pues entonces, si lo que él quiere comprarse está dentro de estas normas de compra, de estas reglas de compra, se lo tenemos que dejar que se lo compre. Y ya está. Yo cuando mi hijo le empecé a dar la paga y quería comprarse los cromos de fútbol, pues yo la verdad es que no soy aficionada a coleccionar y menos cromos de fútbol. Entonces, desde mi punto de vista de adulta decía, pero bueno, esto de los cromos, ¿para qué? Pero es que, bueno, es que eso no entra en contradicción con mis valores familiares y es una decisión que tiene que tomar él. Entonces él decidió hacerse la colección de cromos de fútbol y aprendió a ahorrar y fue constante en eso. Entonces yo dejé que utilizara su dinero para eso. Ahora ha crecido y los cromos de fútbol, pues ya no le interesa, prefiere Claro, otras cosas, ¿no? Pero tenemos que claro. permitirles que ellos tomen sus decisiones porque a nosotros también nos gusta que nos dejen tomar nuestras decisiones y a lo mejor yo me compro un bolso y otra persona dice, uy, le parece una decisión de compra que no es acertada. Bueno, pero es mi decisión, ¿no? Y a nosotros nos gusta poder tomar nuestras decisiones. Pues tenemos que dejarles que nuestros hijos las tomen y que sean, y ayudarles a que sean decisiones responsables, ¿no? Y autónomas. Sí, qué interesante. También la forma en la que comunicamos las ideas, porque a veces quedamos por hecho, parece que se ha entendido. Yo tengo una anécdota que cuando mi hijo pues, podía tener, imagínate, 3 años y entramos en una tienda pues, de dulces, de chuches, y entonces yo le indiqué que podía comprarse una chuche, digamos, un dulce. Y en mi cabeza estaba claro que yo quería limitar el consumo de azúcar y estaba clara que se iba a ir con una chuche. Y entonces él entendió perfectamente mi mensaje y dijo, bueno, si solo puedo coger una chuche, de todas las que hay, ¿cuál voy a coger? Pues cogió la más grande. Pero la más grande era del tamaño de un fresón inmenso, que lo menos ahí podían ser pues 4 pequeñas en una grande. Y aquello me impactó porque dije, claro, él se ha ceñido a mi petición, una. Efectivamente. Y él de ahí no se ha salido, pero él ha dicho, bueno, si solo puedo una, voy a elegir qué es lo que más me interesa dentro de todas las opciones que tengo, ya que yo me gustó tanto que, por supuesto, que digamos que lo acepté, le compré su fresón y aprendí. Y entonces dije, la próxima vez voy a ser más concreta, una chuche pequeña, por Sí, ejemplo, ¿no? exactamente. Yo creo que esta parte de comunicación es fundamental en cualquier aspecto, ¿no? Pero en esta de la educación financiera es fundamental. Yo en mi libro propongo también que esta parte de la educación no nos la saltemos y propongo hacer también, cuando empecemos con la educación financiera de la manera que propongo, firmemos los padres y los hijos un acuerdo sobre la paga en el que esté estipulado para qué es esta paga, con las reglas de compra y para hacerlo convoquemos una reunión familiar y expliquemos los padres pues de qué va todo esto, ¿no? ¿Por qué hemos decidido dar la educación financiera? ¿Cómo funcionaremos? ¿Por qué recibirá la paga? ¿Cuándo la recibirá? ¿Para qué se lo puede gastar? ¿Que tiene que llevar un control de ingresos y gastos? Es decir, comunicar todo y dejarles que ellos también nos pregunten cuáles son sus dudas, ¿no? De una manera abierta para que no nos pasen cosas, porque muchas veces los padres en nuestra cabeza tenemos las cosas muy claras o pensamos que todo es tan obvio, pero nuestros hijos no. Si no queremos que haya malos entendidos y conflictos innecesarios, en realidad, pues esta parte de comunicación tiene que estar muy presente en el día a día y desde luego si queremos empezar la educación financiera y progresar en la educación financiera. Y entiendo, Sara, que la opción de castigar sin paga no está recomendable, no es recomendable. Eh, Vamos a ver, el castigo, dejarle sin paga, porque ¿para qué queremos darle la paga? ¿Cuál es el objetivo de la paga? Desde mi punto de vista es darle educación financiera. Entonces, si le damos la paga
y se la retiramos. ¿Por qué? Porque no ha hecho los deberes, porque ha suspendido, porque no ha hecho sus tareas de casa. Esas consecuencias no están relacionadas con el objetivo que tiene la paga, que es darle la educación financiera. Entonces yo veo que ahí no, a mí no me parece que sea coherente aplicar esas consecuencias a un aspecto que no está relacionado. Si no ha hecho los deberes, pues veremos de qué otras maneras podemos esto reconducirlo, pero con algo que esté relacionado con ese tema académico, escolar, etcétera. Esto estamos hablando de una educación financiera. Por eso también la importancia Ujú. de la comunicación, ¿no? De decirle, yo te doy este dinero, ¿por qué te doy este dinero? No por las tareas de casa, que es otra cosa, te lo voy a dar para que tú aprendas a gestionar tu dinero. Y como es un proceso educativo, vamos a poner unas normas y unas reglas para aprender a hacer todo esto. Y entiendo también que sería, bueno, yo te hago preguntas también pues Mm. porque sé que aquí muchas veces hay dudas, bueno, se piensa de muchas maneras, pero por concretar, ¿no? Hay veces también que hay padres y madres que al darles un dinero a sus hijos les quieren hacer muy conscientes del esfuerzo que les ha supuesto trabajar, ¿no? Para ganar ese dinero. Y entonces cuando lo ponen en sus manos, queriéndoles hacer conscientes, les hacen un poco culpables, ¿no? Como diciendo, bueno, no malgastes este dinero, que me ha costado muchísimo, con lo que me he esforzado, ¿no? Y tú fíjate cómo te lo has gastado, ¿no? Entonces también esta parte habría que manejarla bien, ¿no? Habría que manejarla bien. Yo creo que ahí hay que los padres tienen que hacer un trabajo previo, ¿no? Porque volvemos, yo creo que antes de dar la paga, antes de hacer nada, tiene que haber una reflexión previa, ¿no? Entonces, ¿quiero dar educación financiera a mi hijo? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué quiero hacerlo, no? Y para que aprenda él a gestionar su dinero. Entonces, si le voy a dejar que tome decisiones con su dinero, es posible que tome unas decisiones que a lo mejor a mí me parezcan incorrectas. Bueno, pero es que estamos dentro de un proceso educativo, entonces no hay error. Es decir, el error forma parte del aprendizaje. Y, y yo creo que esto es básico que los padres lo tengan primero presente. Y además la educación financiera, tal como la entiendo yo, no se limita a dar una paga. No se limita a dar una paga. Yo creo que hay que enseñarles de 6 a 12 años, hay que enseñarles 4 conceptos financieros básicos, que son el concepto de ingresos, el de gasto, el de ahorro y el de gestión consciente. Y para enseñarles estos conceptos vamos a utilizar una serie de herramientas para cada concepto. Entonces la paga es una de las herramientas que utilizaremos para enseñar el concepto de ingresos. Pero es que hay otras. Por ejemplo, al hilo de lo que estabas comentando, ¿no? De los padres que dicen que me cuesta mucho de ganar y a lo mejor ellos quieren también transmitirle o hacerle ver a su hijo que el dinero no cae del cielo, ¿no? Que a veces cuesta. Pues entonces hay otra herramienta que podemos utilizar, que no es la paga. Podemos utilizar la herramienta del trabajo extra, ¿no? Que es la que yo la propongo en mi libro también, que es un trabajo que no forme parte de sus responsabilidades familiares. Esto es muy importante. No es pagarle por hacer la cama. Todo esto ya hemos dicho que no. Es un trabajo extra que pues si es en beneficio de la familia, mucho mejor, porque toda esta parte del trabajo cooperativo o colaborativo y de la utilidad social del aprendizaje es muy positivo para el cerebro y hace que se quede mucho mejor fijado, pues podemos hacer una lista con los trabajos extra que podemos proponerle a nuestro hijo. Por ejemplo, vamos a lavar el coche todas las semanas o cada mes o cuando sea. Bueno, pues entonces, en vez de ir a lavar el coche, lávalo tú. ¿Quieres lavarlo tú? Pues te voy a pagar por esas tareas extras. O pedirle a nuestro hijo también, ¿qué trabajo extra te gustaría hacer? Es decir, incentivar también que ellos vean qué pueden aportar, pero siempre fuera de sus responsabilidades dentro de la familia. O sea que la educación financiera, como yo la veo, es muy amplia y yo creo que hay cabida para utilizar muchas herramientas que nos permiten dar esa educación integral, pero siempre primero con esa reflexión previa de los padres y yo creo que es fundamental ver que estamos ante un proceso educativo. Sí, lo que te pagaría, o sea, lo que pagaría porque me limpien el coche, ¿no? Esa misma cantidad te la voy a dar a ti si tú quieres, ¿no? Tener este ingreso. No, me gustan mucho los ejemplos que has puesto y coincido, la verdad es que en todo lo que dices y me encanta que así sea. Sara, por ir un poco terminando,
ya que hemos hablado bastante de la adolescencia, porque quizás se tiende a dar más la paga en la adolescencia y cuando son más pequeñitos, pues bueno, hay a veces otros criterios, ¿no? Pero danos algunos tips, así como sencillitos, que los reflejas en tu libro, Con el dinero no se juega, que bueno, que los papás que te están escuchando, que están en una etapa de, como decía, 6 12 años más o menos, pues les puedes dar algo de luz, porque si funcionan de una manera o de otra, pero tú les das algunos tips, pues van a poder decidir, ¿no? Si se quieren ajustar a lo que tú les dices o si con lo que están haciendo van bien, ¿no? Pues sí, mira, yo te diría que lo más importante es ponerse en marcha, ¿no? Hacer esa reflexión y ponerse en marcha. Y yo creo que una estrategia que funciona independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, desde bien pequeños, desde los 3 los 4 hasta los 12, es leer con ellos libros y cuentos que traten sobre gestión del dinero, sobre finanzas personales. ¿Por qué? Porque en estos libros van a encontrar muchos conceptos financieros, los personajes van a actuar de una determinada manera y si los leemos con ellos, ese momento de lectura juntos va a propiciar que surjan conversaciones, que nos pregunten, que se cree ese clima de confianza para poder hablar con ellos y yo creo que eso, y además es un momento de conexión emocional con nosotros, ¿no? Y cuando hay una conexión emocional, ese aprendizaje queda mejor fijado. Entonces, a partir de ahí, es una manera muy buena también de motivar a nuestros hijos y de despertarles ese interés por, por la lectura, ¿no? Yo tengo una guía con libros y cuentos para educar financieramente en la que doy pues una clasificación, recomendaciones de libros con una ficha específica de libros clasificados por edades, por conceptos financieros, con propuestas didácticas para trabajar en casa, por ejemplo. Y aparte de esa lectura, que es una herramienta transversal a las edades de nuestros hijos, yo creo que para empezar, lo importante es darles una paga para que empiecen a gestionar su dinero y al mismo tiempo que lleven un control de sus ingresos y de sus gastos en papel, ¿eh? No pantalla, papel, con un papel que vayan ellos, una hoja muy sencilla. En mi libro ofrezco plantillas para que ya, porque los padres como tenemos tantos frentes abiertos, pues hay unas plantillas, un control de ingresos y gastos que va incrementando, va ampliándose e incrementando su dificultad a medida que el niño crece, pero que apunten la fecha, cuánto dinero tengo, cuánto dinero recibo, si me gasto dinero o no, cuál es el resultado. Y ese control de ingresos y gastos tiene que estar actualizado como requisito para recibir la paga, porque si no, se nos pasa, no sabemos si te he dado la paga, si no te la he dado, y no les estamos enseñando a nuestros hijos a que un buen hábito financiero que es que sean conscientes de su dinero y que dediquen un poquito cada semana a ver en qué estado se encuentran. Por lo tanto, lectura, paga, control de ingresos y gastos. Eso los mínimos que yo daría para empezar. Interesante. Vamos a hacer una recopilación entre las dos de las ideas más importantes que han podido salir de todo lo que hemos comentado. Desde luego, bueno, pues tu libro pues lo vamos a recomendar porque Con el dinero no se juega. Sale en septiembre, lo van a poder encontrar en Amazon y también en algunas librerías, tanto de forma, bueno, digital como también en papel. Como tú bien dices, es el libro que te hubiera gustado leer cuando te empezaste a hacer estas preguntas, que no sabías muy bien cómo, bueno, pues cómo gestionar situaciones, pero lo que hiciste fue leer, documentarte, estudiar, investigar y también buscar dentro de ti, con todo lo que yo sé, qué puedo aprovechar de mis recursos, ¿no? Mm. Para gestionar mejor en estas situaciones, ¿no? Te diriges sobre todo a padres y madres que están criando a sus hijos entre los 6 y los 12 años. La idea es llegar a la adolescencia pues con una base. Y si esa base no la hemos adquirido, pero estamos ya en la adolescencia, igualmente vamos a poder hacer reflexiones para ajustarnos un poco a lo que tú propones después de toda tu investigación y de pues todas las recomendaciones que tú haces, ¿no? Estamos hablando de aplicar la neurociencia y la pedagogía a un aspecto de la economía que no solamente es economía, ¿no? Que es educación financiera, ¿no? Tiene que estar libre de pues, manipulación emocional con todo lo que he hecho por ti y así me lo agradeces, ¿no? O pues como te has portado mal, has suspendido, te quito la paga del mes entero, ¿no? Porque son aspectos distintos, ¿no? Entonces hay que como que educar cada aspecto, pero sin mezclar, ¿no? Si Ujú. esto es educación financiera y esto es a lo mejor
bueno, responsabilidad académica son cuestiones distintas, no se pueden mezclar, ¿no? Eh, bueno, esas Sí, son como algunas ideas que se me ocurre que han ido saliendo, ¿no? sí. ¿Alguna más que destacaríamos? Y sobre todo yo creo que también tener en cuenta que si aplicamos la educación financiera desde este punto de vista, desde la pedagogía y desde la educación, y lo integramos dentro de nuestra vida cotidiana, todos estos aprendizajes luego ayudan a que el cerebro de nuestro hijo se desarrolle mejor y, por lo tanto, madure mejor y se pueda aplicar a otros aspectos de su vida. Y entonces, todas estas funciones ejecutivas, que son las que tardan más en desarrollarse, de análisis, de evaluación, de tomar decisiones, de priorizar, de posponer la recompensa, de tolerar la frustración, todo esto les ayuda no solo a tomar buenas decisiones con su dinero, decisiones responsables, eficientes, sino a ser también consumidores responsables y a ser también dueños de sí mismos y tener una maduración general, holística, completa, de la mejor manera posible. Sí, estamos hablando de economía de mi tiempo, economía de mi energía, economía de mis prioridades. Al final es tomar decisiones sobre un aspecto de mi vida. Si yo ahora mismo quiero hacer esto, no puedo hacer esto otro. ¿Qué tengo que priorizar? ¿A qué le voy a dar más importancia? Claro, al analizar todo eso, las funciones ejecutivas para algo están. Lo que pasa es que maduran hacia los 20 años, que siempre hay que estar Sí. recordándolo porque damos por hecho que tenemos aquí una máquina perfecta y maravillosa que lo es, pero que madura a su ritmo y además a lo largo de varios años, ¿no? Mm. Y esto es como el ejemplo que tú pones, yo suelo poner uno parecido en la etapa de las rabietas. Entre los 3 y los 6 años, porque tú hablas de los 6 y de los 12, bueno, pues yo hablo de los 3 de los 3 a los 6 años, es una etapa donde hay bastantes rabietas, depende de cuándo empieza cada uno, ¿no? Puede empezar con 18 meses, con 2 años y medio, y vas a durar más o menos. Pero esa etapa de rabietas son realmente, esas frustraciones son el entrenamiento perfecto para la tolerancia a la frustración, porque donde tú aprendes a tolerar la frustración son con frustraciones, digamos, básicas del día a día. No hay Mm. que frustrar al niño para que tolere la frustración, porque ya en el día a día ya hay frustraciones más que suficientes y entonces en ese entrenamiento tú lo que haces es madurar. Tu cerebro madura en esa etapa de 3-6 y entras en los 6-7, ¿no? En adelante, pues un poquito más preparado. Con lo cual, tú lo que estás proponiendo viene a ser lo mismo, ¿no? Vamos a preparar con educación financiera en la etapa 6-12, que es cuando el niño ya empieza con la lectoescritura, ya empieza a aprender a sumar, conocer los números y demás. Preparamos al niño en esta etapa y dejamos que entre en la adolescencia con herramientas y con recursos. Efectivamente, no tenemos prisa. Es un proceso educativo y como tú dices, las funciones ejecutivas tardan mucho en madurar, pero podemos ayudar a esta maduración y podemos contribuir a que el cerebro de nuestro hijo se desarrolle de manera holística y como tiene que desarrollarse, efectivamente. Y si ponemos esta buena base y si lo hacemos paso a paso, porque en mi libro yo propongo objetivos para un año, ¿no? Cuando tu hijo tiene 6 años, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué conceptos financieros le tienes que enseñar y qué herramientas? Cuando tu hijo tiene 7, ¿cómo lo haremos? No abandonaremos lo que ya teníamos de los 6 años, no, lo que haremos será, como ha crecido, como ha madurado más, vamos a incorporar a los 7 años 2 conceptos financieros más y 2 herramientas. Y a los 8, ¿qué haremos? Mantenemos todo lo que tenemos y vamos añadiendo poco a poco, de manera que todo es progresivo, es como subir una escalera, ¿no? Poco a poco y todo es gradual, pero mantenemos lo que ya tenemos anteriormente. Por ejemplo, la lista de deseos de la que hablábamos al principio, a los 7 años, que se introduce, es una lista de deseos muy básica, ¿no? La fecha, lo que he visto, cuánto vale y dónde lo he visto. Pero a los 9 años pasaremos a una lista de deseos intermedia. Entonces ahí añadiremos algunas preguntas más, algunos campos más en esta lista de deseos. ¿Cuántas semanas de paga me implica el importe de esto que he visto? Para ser conscientes también, ¿no? Bueno, hablábamos de estos padres que decían con lo que cuestan de ganar. Bueno, pues para ser conscientes de este producto o servicio que yo me quiero comprar, qué esfuerzo también me representa a mí, ¿no? Cuánta energía, cuánta paga, que es lo que yo tengo ahora. Pues eso, esa lista de deseos la iremos ampliando y de esta manera vamos a enseñar a nuestro hijo a cada vez hacerse más preguntas, pero a emular también ciertas preguntas que nosotros como adultos debemos poder ser capaces de hacernos en el momento de la compra. De manera que ese paso a paso, respetando el ritmo de crecimiento de nuestro hijo, con objetivos a un año,
nos permite pues ir haciéndolo tranquilamente, integrado dentro de nuestra vida cotidiana y no queremos correr. Pero si tenemos una dirección clara, si tenemos un método claro, un paso a paso, facilita mucho las cosas y nos ayuda también saber hacia dónde nos dirigimos. A mí eso me da mucha tranquilidad porque ya te digo, cuando empecé vi que no había ninguna directriz clara, estaba todo suelto, pero si lo ordenamos y lo organizamos, podemos estar muy tranquilos como padres porque el resultado va a ser que le vamos a dar a nuestro hijo de los 6 a los 12 años unas bases buenísimas que luego en la adolescencia le permitirán gestionar su dinero y tomar decisiones en un momento en el que también, pues por las características propias de la adolescencia, ¿no? Pues van a surgir más conflictos, pero si esta base ya la tenemos puesta, nos va a permitir avanzar mucho más e incluso profundizar en aspectos financieros, como por ejemplo el concepto de deuda. Eso yo no lo trato de 6 a 12 años, porque es un concepto que me Claro. parece muy importante, que muchos adultos no saben manejar muy bien y primero tenemos que poner unas bases. O por ejemplo, no hablo del concepto de inversión, aún no, porque primero vamos a aprender estas bases y luego en la adolescencia ya tendremos tiempo de trabajar otros conceptos que también son fundamentales que adquiramos como adultos. Pero vamos paso a paso, ¿no? Vamos subiendo la escalera peldaño a peldaño y con esto vamos a conseguir resultados muy buenos para nuestros hijos y para nosotros también como familia. Que bueno, a mí me está recordando un cuento que yo leí muchas veces a mis hijos, que no sabría decirte el título del cuento, pero era un poco así, eran dos animales que hacían lo que era una actividad extra, ¿no? Hacían limonada. Y entonces ¿Ah? hacían limonada, vendían limonada y repartían un poco los ingresos para que cada uno se lo gastara en lo que quisiera. Uno de los personajes hizo la lista de deseos de todo lo que quería, vio cuánto costaba lo que quería, ¿no? Hizo sus cuentas y, bueno, pues pudo ahorrar una parte, gastar otra parte, ¿no? Y aún le sobró para irse al cine. Pero su amigo, cuando quiso dar cuenta, pues se lo había gastado todo y no tenía ni para ir al cine. Pero el aprendizaje era que el amigo que había ahorrado, que había ahorrado, había comprado lo que quería, bueno, y aún podía ir al cine, tuvo hasta para invitarle a su amigo para ir al cine. Con lo cual, me gusta porque hay veces que decimos, bueno, pues ya aprenderás, con esto malo que te ha pasado, ya aprenderás. Sí, en la vida, con las consecuencias negativas, aprendemos, pero a veces también aprendemos con el amor, la misericordia, la compasión que otra persona tiene por nosotros. Y en este caso, el ejemplo es muy bonito porque el amigo le mostró, yo con lo que he ganado, me he comprado, he ahorrado esto y lo otro, y hasta me ha dado para ir al cine y te voy a invitar con un extra que tengo porque eres mi amigo, ¿no? Y yo creo que Mm. con este ejemplo tú puedes aprender de cómo yo he hecho las cosas, pero no te voy a reprochar lo mal que has hecho tú las cosas, porque ya has aprendido con la experiencia, pero además yo te voy a mostrar mi amistad y mi amor, ¿no? En este caso. Entonces también esas moralejas me parecen que son muy bonitas, ¿no? Y esa parte de los padres también la podríamos hacer, ¿no? Claro que sí, porque en realidad, si lo pensamos, ¿qué queremos los padres? Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Lo que pasa que a veces no sabemos cómo hacerlo. Y en esto de la educación financiera es que no hay la información suficiente ni la información clara que nos ayude a hacerlo. Entonces, encontrar un método que te permita hacerlo y que tenga este punto de vista educativo, pues yo creo que eso nos ayuda a todos a Sí. luego preparar a nuestros hijos para una cosa que van a tener que gestionar todos los días. Así es. Bueno, Sara Vicent, autora del libro Con el dinero no se juega, de la editorial Profit Amat, lo podréis encontrar en Amazon y en otras librerías seguramente también. Nos propones, bueno, pues unas estrategias, herramientas, unas reflexiones para que los hijos puedan tener esa educación financiera que tiene que ser clara, estructurada y adaptable, de manera que aprendan a gestionar su dinero de una forma también eficiente. Esa es tu propuesta y nos lo has contado de forma muy clara y además yo creo que los padres madres que te hemos estado escuchando, hemos podido ver que lo que tú propones tiene mucho sentido. Y está muy relacionada con nuestra vida también, ¿no? ¿Qué hago yo con mi economía? Cuando cobro mi sueldo, me lo gasto, lo ahorro, tengo mi lista de deseos.
me compro lo que quiero porque puedo, espero a las ofertas. Entonces, todas estas reflexiones estamos dando por hecho que, claro, que todos los padres tenemos educación financiera. Con lo cual, tu libro puede ser como una forma también de reflexionar sobre qué tipo de educación financiera tenemos los padres. Efectivamente, y es una manera también de aprender juntos, porque estoy segura, a mí eso también me pasó, ¿no? Y me pasa cuando investigo con otros retos educativos que me encuentro con nuestros hijos, que aprendo yo también. Y eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Poder aprender a lo largo de toda la vida y poder aprender en este caso también con nuestros hijos, ¿no? Al mismo tiempo revisar a lo mejor ciertos hábitos financieros que no tenemos y que podemos mejorar, y que al mejorar esos hábitos para nosotros, también los estamos mejorando para nuestros hijos. Entonces yo creo que este proceso de aprendizaje y de mejora para toda la familia, pues es muy enriquecedor. Bueno, Sara, te tengo que agradecer todo lo que nos has contado. Has aplicado un montón de conceptos de neurociencia y de inteligencia emocional para que esa educación financiera se pueda llevar a cabo de una forma también rigurosa, con respaldo científico. Las cosas no son porque sí, sino que detrás hay una investigación que tú has llevado a cabo, un trabajo personal. Y yo creo que todas las personas que nos animamos a poner por escrito nuestras reflexiones, que lo primero es un ejercicio personal de mucho crecimiento, ¿no? Porque te obliga a ordenar tus ideas y luego lo compartimos, también es algo muy generoso porque estás compartiendo tu trabajo y es algo que te tenemos que agradecer porque ahora ese libro está a disposición de cualquier persona que sin hacer todo tu trabajo de investigación, de forma muy resumida, va a poder tener acceso a todas las propuestas educativas que tú nos haces. Por este lado, gracias por escribir este libro. Pues muchas gracias a vosotros y espero que las familias que lo lean y que se animen, estoy segura de que van a encontrar muchas buenas ideas y que van a encontrar una solución muy buena para la educación de sus hijos. Gracias a todos. Muy bien, Sara. Pues dejaremos tus datos, tu cuenta de Instagram, para que puedan encontrarte aquellas personas que les haya gustado tu contenido y que quieran aprender más contigo, pues bueno, que sepan dónde encontrarte, que sepan que te pueden leer, que sepan que te pueden encontrar en Instagram y que cualquier duda que puedan tener, pues yo estoy convencida de que se podrán poner en contacto contigo y que encontrarán respuestas, porque si algo eres una apasionada de la educación, entiendo que financiera, que es el reto en el que estás ahora y que te gusta como buena docente, ¿no? Poder estar cerca también de aquellas personas que se hacen preguntas. Exactamente. Que me escriban por Instagram, que estaré encantada de responderles y de ayudarles. Muy bien, Sara. Bueno, pues muchas gracias. Y a todas las personas que nos habéis escuchado, espero que este contenido haya sido de interés. Desde luego, para mí lo ha sido. La cuestión es aprender cosas nuevas, conectarnos unos con otros y estar siempre con una actitud pues, proactiva, optimista, abierta, con ganas de aprender, de crecer. Y si algo de lo que has oído te ha gustado, compártelo con otra persona. Cuéntale a alguien lo que has escuchado, una reflexión, un ejemplo, para que de alguna manera podamos entre todos sensibilizar y transmitir estos contenidos que siempre son en favor del desarrollo emocional de nuestros hijos e hijas. Así que hasta la próxima.